Ya de hoy nos toca Licenciada, avanzar. Dígame, Pilar. licenciada, buenos días. Tengo un pequeño problema, lo que pasa es que estoy en el trabajo y no puedo encender la cámara, que por esta vez me disculpe, pero sí voy a estar en clases. Ya, no se preocupe. Gracias, licenciada. ¿Todos pueden ver la pantalla? Bueno, vamos a empezar. El día de hoy nos corresponde con la materia de ciencias naturales, 2 horas continuas. El tema que hoy vamos a ver es acerca de el clima. El clima. El clima se refiere a los diferentes patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación y otras condiciones meteorológicas de interés en una región geográficamente determinada. En sí, el clima es todo ese factor ambiental que está a nuestro alrededor, que está a nuestro alrededor. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, hoy estuvo soleado, parece que hoy va a llover, hoy está frío, hoy amaneció nublado, ¿cierto? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Al clima, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema. Entonces, decimos, hoy está soleado, lluvioso, o quien tiene todavía la costumbre de escuchar la radio, las noticias, o escuchar o ver las, la- los noticieros, y existen un espacio en aquel medio de comunicación en lo que nos habla del tiempo, ¿no? Entonces dice, hoy va a haber temperaturas máximas de 35 grados, o Quito hoy estará con una temperatura mínima de 12 grados, frío, ¿verdad? La humedad del ambiente y las condiciones propias del día. Cada espacio en el mundo presenta propiedades climáticas, o sea, en todo el mundo existe un clima específico. Por ejemplo, los desiertos están caracterizados por temperaturas ¿qué? ¿Qué creen que están en los desiertos? ¿Altas o bajas? Vamos a participar, por favor. Altas, creo yo, Alice. Por temperaturas altas durante el día y extremadamente frías en las noches. Tienen una precipitación escasa en algunos de los casos y se los puede calificar como una sequía total, o sea, totalmente seco. Pero esto no quiere decir que es caliente. Es alto en el día, pero es muy frío por las noches. La humedad ambiental es mínima, por lo que en estos lugares se consideran áridos y secos. Estamos hablando de los desiertos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Tiempo o clima? ¿Tiempo o clima? ¿Qué tiempo? ¿Qué clima? El tiempo se define como las características que presenta la atmósfera en un tiempo determinado. También se conoce como tiempo meteorológico. Cuando hablamos de tiempo, ¿a qué creen que nos referimos?
Me refiero haciendo relación al clima, ¿no? Bueno, aquí en el Ecuador no tenemos las cuatro estaciones, pero un ejemplo de ello sería, es tiempo de otoño, es tiempo de verano, es tiempo de invierno, ¿verdad? Porque nos referimos a un tiempo específico que sucede en determinados países y en determinados tiempos. Por ejemplo, como ya es víspera de Navidad, en los países asiáticos y los que están más al norte ya empiezan a tener una tendencia de frío, congelamiento, nieve. Entonces, este es un tiempo frío. Cuando vuelta hablamos del clima, se relaciona al conjunto de datos que se ha recopilado en una época larga donde se registran tipos de tiempo, información que nos permite descubrir una tendencia. Cuando hablamos de clima, nos referimos al estado, se podría decir, más actual, más, se puede llamar más presente de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces ahí está la diferencia cuando hablamos de tiempo y de clima. Clima, recordemos que era a una variación de temperatura, mientras que el tiempo se representa en la atmósfera en un momento determinado o un tiempo meteorológico, ¿no? Ahí está la diferencia entre tiempo y clima. A ver, vamos, Jenny, ayúdame con la lectura. Ya le hice. Las diversas regiones geográficas del mundo poseen un clima asociado y determinado por factores físicos y relacionados entre ellos, en lo que se conoce como sistema climático, dado que operan de manera ordenada y recíproca, incluso en los casos de climas extremos. Todo sistema climático se compone de 5 estratos de interacción: atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, cada uno con características químicas, físicas y particulares. ¿Se acuerdan que ya vimos acerca de estas partes de la Tierra, estas partes externas de la Tierra, que es la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, que era la parte sólida, la parte del agua, la parte del aire? Entonces, todos estos factores incluyen a la hora de hablar del clima, porque depende de ellos para que este cambie eh, o sea, eh, del mismo clima todos los días, puede que cambie o que se mantenga el clima todos los días. En el gráfico que pueden observar en pantalla, tenemos al planeta Tierra, donde vamos a hacer un poquito más grande para que puedan visualizar. En donde podemos observar en tono un poco amarillo, donde representa la mayor parte de calor y se lo representa como una zona cálida. ¿Ustedes creen que el Ecuador está en una zona cálida? Sí, Sí, ¿verdad? Porque nuestras líneas de latitud pasan por extremadamente la mitad de la Tierra, o sea, literalmente pasa por la mitad, lo divide justamente en la mitad. Entonces nosotros, el país de Ecuador, sí forma parte de esta zona cálida. Como ustedes pueden ver, ahí está el continente americano, África, Europa, Asia completamente frío,
África y Sudamérica, más calor, ¿verdad? La zona templada del norte, la zona templada del sur, que limita con la zona cálida, y los fríos que están tanto en el norte, en el polo norte, o en la zona norte de la Tierra y en la zona sur de la Tierra. Factores que modifican el clima. Vamos con Eliana, por favor. Los factores que modifican el clima en las diferentes regiones son la latitud, la altitud, la cercanía al mar, el relieve y las corrientes marinas. Dependiendo de estos, los elementos del clima muestran variaciones. Las condiciones climáticas pueden aplicarse a una región extensa, a zonas menos amplias, lo que llamamos climas regionales, e incluso a áreas muy reducidos donde se presentan los microclimas. Eliana nos informa que existen factores que modifican el clima. Entre estos está la latitud, la altitud, la cercanía al mar, el relieve y las corrientes marinas. Estos 5 factores, más adelante vamos a ver cómo modifican el clima dependiendo de lo que suceda en ellos, cómo se va modificando el clima dentro de lo que ellos hacen aquí. Vamos a empezar con la latitud. Vamos, Pamela. Buenos días, dice. Se conoce como la distancia entre cualquier punto y la línea Ecuatorial. ecuatorial. La zona ecuatorial tiene una forma ensechada. Esto se hace que las manos, dicen, es que estoy en el teléfono, ¿puedo conectarme en la compu? Sí, a ver, le voy a hacer un poquito más grande para... Ya, Liz, por ¿Sigo, Lice? A ver, es que déjenme ver que no se pierda de pantalla. ¿Ahí cree que pueda ayudarnos? Sí, dicen ahí, creo que sí, porque no podía entrar en la computadora, dicen, por eso entré en el teléfono. A ver, continuemos. Se quedó la zona ecuatorial. A ver. La zona ecuatoriana tiene además un mayor contenido de la humedad, lo que produce mayor cantidad e intensidad de precipitaciones, Precipitaciones. las cuales también disminuyen en los polos. Gracias, Pamela. Se conoce la latitud, se conoce como la distancia entre cualquier punto y la línea ecuatorial. La zona ecuatorial tiene una forma ensanchada. Esto hace que las masas de aire caliente, esto hace que las masas de aire se calienten más y el calor disminuya conforme se avanza a los polos. El aire de las zonas ecuatoriales tienen además un mayor contenido de humedad, lo que produce mayor cantidad e intensidad de las precipitaciones, las cuales también disminuye en los polos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a volver al gráfico. ¿Cuál es la línea ecuatorial? La que pasa justo por nuestro país, ¿no? Esta rayita de aquí, a ver, les voy a pintar. Esta rayita de aquí es la línea ecuatorial.
Y nos dice que cualquier línea que se una a la línea ecuatorial va a tener una zona más cálida. Y que mientras, es decir, que la luz o que el calor que emite el sol va a llegar directamente a la línea ecuatorial. Y de aquí, de esta línea ecuatorial, van a empezar a partir, van a empezar a dividir, ¿qué se puede decir? A esparcir el calor tanto hacia el sur como hacia el norte. Es decir, así. El calor se va a ir distribuyendo hacia arriba y hacia abajo. Por eso es que la línea ecuatorial es la más cálida de la Tierra. Todo aquí se concentra el calor. Luego se va esparciendo a las zonas más frías. Pero cuando ya se vaya esparciendo, el calor ya no va a ser de la misma intensidad con la que está impactando o llegando a la línea ecuatorial. Va a ir disminuyendo. Por eso es que estos países que se encuentran, que ya no se encuentran cerca de la línea ecuatorial, son más fríos. A eso nos referimos cuando hablamos ¿de qué estábamos hablando? Cuando hablamos de los factores climáticos, ¿de cuál hablamos ahorita? De las temperaturas. Hablábamos de 5 factores que afectaban a la temperatura. De la latitud. De la latitud. Entonces, la latitud dice que la línea ecuatorial es la más cálida y mientras se va alejando, o sea, este calor va repartiéndose hacia las otras zonas. Por eso es que esta línea es la más caliente. Ahora vamos con la altitud. Denny. Ya listo. La altitud respecto al nivel del mar es un factor que afecta tanto a la temperatura como a la presión atmosférica y a la distribución de las precipitaciones. Mientras más altura presenta una región, su temperatura disminuye y las nubes pueden chocar con las montañas, produciéndose mayor cantidad de lluvias. ¿A qué se refiere este factor del clima, la altitud? Por ejemplo, cuando nosotros viajamos a la playa, bajamos a la costa, estamos bajando, porque Quito se encuentra, si no me equivoco, como a 3.000 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que, aquí las voy a escribir. Vamos hoy a dibujar en la pantalla. Este es el... Aquí, ¿no es cierto? Tenemos esta palabra, estas siglas que significan MN. MSNM. Metros sobre el nivel del mar. Eso significa metros sobre el nivel del mar. Entonces, ustedes han escuchado que dice, Quito se encuentra, por ejemplo, decimos, está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Cuando ustedes encuentren esto, significa metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se refiere a esto? A esto es lo que se refiere la altitud. Quito está a una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta cifra no es exacta, ¿no? Es un ejemplo más o menos que está entre los 2.800 y 3.000. Sobre el nivel del mar. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de las costas del Ecuador? En las costas del Ecuador ya estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, porque estamos
sobre el nivel del mar, estamos tocando el mar, estamos pisando el agua, estamos... Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la altitud. Mientras más altura presenta una región, su temperatura disminuye. Ahí está la explicación de por qué la sierra, en sí la región sierra, es más fría, porque ya estamos a una altura, ya estamos subiendo de altura sobre el nivel del mar, donde están las aguas más cálidas del sector, más cálido. Hay montañas, hay nevados, hay lomas, que estas hacen que la altura ya choque con las nubes y se produzca lluvia. Entonces a eso nos referimos con la altitud. Miren que la altitud también es otro factor en el cual involucra el clima. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. La cercanía al mar. Vamos con mar. En las cercanías del mar hay mayor humedad a medida que un lugar está más alejado de una masa de agua. Las variaciones del clima son mayores. Existe menos humedad y el ambiente se enfría con mayor rapidez. A este fenómeno se le conoce como continentalidad. En las cercanías del mar hay mayor humedad. No sé, cuando ustedes han ido a la playa, han tenido la oportunidad de ir a la playa, ¿qué se siente en la piel? ¿Qué se siente? Aparte del calor, ¿no? Porque el calor abunda y ustedes dicen, me siento pegajoso, ¿no es cierto? Me siento medio húmedo la piel. Entonces, a eso nos referimos cuando el clima cambia, cuando se acerca al mar. A medida que un lugar está más alejado de una masa de agua, las variaciones del clima son mayores y existe menos humedad, que es lo que nos referíamos en el tema anterior. Mientras más se aleja del mar, donde está la mayor concentración de calor, ya va a existir menos humedad en el ambiente y se enfría con mayor rapidez. Mientras estemos más cerca al mar, va a existir más humedad y más calor. A este fenómeno se le llama como continentalidad. Vamos al relieve. Tatiana. Las diferentes formas que presenta la corteza terrestre inciden en el clima debido a que constituyen barreras naturales para la circulación del aire. ¿A qué nos referimos con relieve? Relieve es aquella montaña, es aquella parte física que interrumpe las corrientes naturales de aire. Podemos hablar de acantilados, podemos hablar de montañas, lomas, de volcanes, laderas. Son aquellas partes naturales que impiden la circulación del aire. Por eso, Quito, la serranía que está lleno del cinturón de Orión, que es el que está lleno de volcanes y montañas, ya tapa esta corriente de aire caliente que viene desde la costa. Aparte que también sube los metros sobre el nivel del mar, que era el factor anterior que hablábamos de la altitud, y también tapa la circulación del aire caliente que viene de las costas.
En el Ecuador se encuentra situado en una zona cálida donde el clima predominante, según la clasificación mundial, es el clima tropical lluvioso. Ese es el clima que tiene el Ecuador, tropical lluvioso. Sin embargo, la presencia de los Andes favorece la existencia de una gran variedad de climas locales. ¿A qué nos referimos con climas locales? Que cada ciudad, cada provincia se caracteriza por un clima. Si ustedes dicen Quito es frío, les invito a que vayan a la Tacunga. ¿Alguien ha visitado la Tacunga? ¿Me puede decir qué clima tiene? Es muy frío. Es más frío, ¿verdad? Ustedes aquí, así esté haciendo sol, ustedes salen y sienten el calor. Estoy hablando de Quito, ¿no? Salen y sienten el calor, pero un calor moderado, tampoco tan intenso. Por ejemplo, ahorita en la mañana es un calor normal, ya a las 12 ya es un calor intenso. Pero si ustedes han estado en la Tacunga, así haya sol. Ustedes salen y es frío. Frío, ustedes sienten el frío. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos que existe una gran variedad de climas locales. ¿Qué otra provincia es más fría que Quito? Riobamba, Alicia. Riobamba, no conozco Riobamba. Han estado en el Carchi, en Tulcán. Tulcán también es frío. Tulcán, Cuenca, Pasto. Cállate. Y es porque se debe a la altitud. Recordemos que hablamos también de la altitud. Y es que se refiere a la altitud porque cada vez estamos más altos y esto produce que las temperaturas bajen. ¿Qué más dice? A ver. Así encontraremos áreas donde las condiciones climáticas permiten la existencia de nieves perpetuas, como áreas donde la escasa precipitación, entre otros factores, da paso a condiciones típicas de desiertos. No sé cómo se llama aquí ese sector, pero es viajando de Quito al sur. Hay un sector donde se ve, a veces es un desierto, ¿no? Es como una llanura, pero cuando es extremadamente frío es completamente blanco. No sé cómo se llama, pero es un lugar turístico muy bonito. No conozco, solo he visto por fotos. No sé si ustedes saben de ese lugar que estoy hablándoles. No sé, no recuerdo el nombre, pero es una llanura que existe en la carretera, que cuando no está cubierta de nieve es como un desierto. Y cuando está cubierta de nieve es completamente blanca, la verdad. Ese sector no sé cómo se llama. Pero a eso nos referimos cuando nos referimos en sí al Ecuador, que tiene variedad de climas locales. Pero en sí, a nivel general, nos caracterizan por tener un clima tropical lluvioso. Vamos con las corrientes marinas. Maritza. Corrientes marinas son masas de agua que se mueven dentro de los océanos en diversas direcciones y a distintas profundidades. Se pueden definir como ríos dentro del océano. Las corrientes marinas influyen en el clima y la productividad de las aguas, debido a que movilizan grandes cantidades de nutrientes y transportan energía en forma de calor. Las famosas corrientes marinas. Este es otro factor que influye en el clima, ¿no? Este es otro factor que influye en el clima. Como su compañera nos leyó, dice, son ríos, entre comillas, hablamos y decimos, son ríos dentro del océano.
son aquellas corrientes, es un río que está dentro del océano y se mueve por todos los océanos, pueden viajar y llegar a otros lugares, porque son como pequeños ríos. Aquí están las imágenes, no sé si pueden mirar en la imagen. Voy a hacer un poquito más grande. ¿No? Aquí está, en la mitad estamos nosotros, América, el continente americano, y a través de ellos corren corrientes. Corrientes. Todas esas flechitas que ustedes ven son las corrientes marinas que hasta el momento se han encontrado, se han investigado. Y corren alrededor de todo el planeta. En las corrientes marinas existen cuatro factores que se producen dentro de ellos, o para que funcionen, o para que existan, o para que se creen las corrientes marinas, existen 4 factores, pero eso lo vamos a ver en la siguiente hora. Hemos concluido aquí los factores que influyen en el viento. ¿Cuáles eran? En el viento, en el clima. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los factores? La altitud, la latitud, la cercanía al mar, el relieve y las corrientes marinas. Repito, estos son los 5 factores que influyen en el clima, que el clima cambie. La altitud, la latitud, la cercanía al mar, el relieve y las corrientes marinas. Nos vamos a conectar en unos 3 minutitos para seguir con la clase.